En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, jueves 5 de mayo del año 2022, jueves tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de Éxodo 15, versículos 1 y 2. Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Mi fortaleza y mi alabanza es el Señor. Él es mi salvación. Aleluya. De la primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino. Y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fui llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podría hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle, y partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Este pasaje de Hechos de los Apóstoles definitivamente está muy, muy bonito, muy bello, muy interesante. Lo primero que encontramos es a Felipe, un discípulo, un apóstol ya, entregado a la consigna del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya hablaba con ellos de la misma manera como hablaba con Jesús. Ellos son humildes al llamado del Espíritu y atentos a su voz. Aquí Felipe no pregunta, no hace ningún gesto, simplemente le dice: levántate y ponte de camino. Y él obedece.
Cuando llega al camino, el Espíritu le dice qué es lo que debe de hacer. Acércate a ese carro que va ahí caminando. Y Felipe corre y se acerca. Escucha lo que el etíope va leyendo y le hace la pregunta. El Espíritu de Dios va guiando a Felipe en todo momento. Le dice qué preguntar, le dice qué es lo que debe de decir. Por último, le da toda la sabiduría a Felipe para poderle explicar tanto de las Escrituras, que en ese momento iba leyendo, porque el texto dice, a partir del texto que iba leyendo de Isaías, le narra todo lo que había empezado a hacer con la vida de Jesús. Le narra el Evangelio. El etíope entiende la evangelización, entiende el querigma que le acaba de mostrar Felipe. Y el etíope se deja llevar también por ese sentimiento, por ese arrebato del Espíritu, y es bautizado. Luego vemos cómo el Espíritu toma a Felipe y lo lleva a otro lugar. El etíope no hace preguntas. El etíope, lleno de lo que ya había recibido, continúa su camino. Pero ¿qué vemos al final de estos versos? Felipe, por donde iba caminando, iba evangelizando a los pobladores. Por donde iba caminando, iba evangelizando. Este ejemplo que tenemos en este texto para este día es prácticamente lo que debemos de hacer nosotros todos los días. Dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, evangelizar a aquel que se encuentra en nuestro camino. Ese fue el mandato que dio Jesús antes de ser ascendido. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Parte del Evangelio que nos narra Juan, pues entra otra vez en muchas complicaciones. No podemos leerlo literal, menos la última parte donde dice: el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. No podemos verlo literal, tenemos que verlo desde un punto de vista teológico, un estudio sobre Dios. ¿Qué dice Dios o cómo se manifiesta Dios aquí? O un estudio cristológico. ¿Qué es lo que vino a traer Jesús? ¿Qué es lo que vino a traer el Mesías, el Cristo? Primeramente, en este Evangelio nos dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Los que nos encontramos con Jesús no es porque Jesús nos haya llamado. El Padre es quien nos llamó. El Padre es quien nos va a dar la luz,
así como a Felipe en la primera lectura, veíamos que Felipe es tomado por el Espíritu de Dios y es guiado y hace su labor. Para los que nos acercamos a Jesús, somos guiados por el Espíritu de Dios hacia Jesús, porque Jesús nos va enseñando de manera didáctica lo que hay que hacer. Y el decir de manera didáctica es de una manera catequética, paso a paso, elemento por elemento. Algo que tiene que ver con la mente, con el raciocinio, pero también tiene que ver con el corazón, con el espíritu. El Padre pone la semilla. El Padre pone la chispa. Nuestro corazón arde. Nuestro corazón crece. Es allí donde entendemos a Jesús. ¿Y qué es lo que viene diciendo? Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué Jesús asegura que tendremos vida eterna? Porque creemos en su palabra, creemos en su evangelio, puesto lo que Él nos dice es lo que el Padre nos guía todos los días para nuestro bienestar. La vida eterna la vamos a alcanzar una vez que nos hayamos despojado de la carne, donde ya este cuerpo no nos estorbe, donde podamos vernos entonces sí. No podemos decir cara a cara, pero sí de una manera natural y limpia con aquel que nos ha creado, con aquel que nos llamó para acercarnos a su Hijo y también aquel que nos llamó una vez que hayamos terminado nuestro ciclo. ¿A qué se refiere esto último? El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Cuando vemos esta expresión, vemos la obra de Jesús. Yo les daré mi carne, yo les daré mi ser, yo les daré mis acciones, yo les daré mi caminar por esta vida. Esa es la carne que Jesús nos vino a entregar, su ser, su caminar, su obra. Por eso cuando creemos en el Hijo, creemos en todo lo demás, en sus acciones, en la forma en cómo se dirige a los discípulos, al pueblo, a veces enseñando, a veces corrigiendo, y otras más triste, melancólico, otras más enojado, molesto. La carne, el humano lo guía, pero el Espíritu de Dios le va dando las acciones para la salvación del hermano. Acerquémonos a Jesús, entendamos a Jesús. Y ahora sí, como aquí nos los dice, comamos de su carne, de sus acciones, de su ser. La oración colecta, hoy jueves 5 de mayo del año 2022, jueves tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa son de feria. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días, en que por tu gracia la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.